Señor embajador don Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, señora María del Carmen Jiménez Ibulex, viceministra de Educación, señor Fernando Griffith, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura, señora Leticia Casati, ministra delegada permanente del Paraguay ante la UNESCO, señora Engarda Kaczynskaya-Budeberg, representante de la directora general de UNESCO, señora Teresa Narvaja, representante de la ITQ binacional, que auspicia este importante evento, en la persona de la señora Elena Burga Cabrera, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura de Perú. Saludo a cada uno de los representantes de los países de Latinoamérica y el Caribe, a todos los hermanos extranjeros que han llegado para participar con nosotros en esta importante convocatoria, a todos los invitados especiales y organismos, representantes de instituciones y organismos nacionales e internacionales que están convocados a participar estos 3 días, amigos de los medios de comunicación que siempre nos acompañan y que son también aliados estratégicos en este proceso de reposicionamiento social de nuestras lenguas, de promoción, de difusión del valor de nuestra rica diversidad lingüística. Gracias por estar aquí acompañándonos esta mañana. Señoras, señores presentes. Ñañomoinú, Tetangüera, América Latina, Jacaribe, Guava, Ñambujape, Botao, Tembiapoitá, y Purendamarete, Jamaixa, Ñañengüera, Recove. Damos la cordial bienvenida a todos y agradecemos su respuesta para acudir a participar con nosotros estos días intensos, donde las miradas, reflexiones, experiencias constituirán valiosos aportes para el análisis y toma de decisiones sobre los temas y propuestas de acciones incluidos en el programa de este seminario internacional. El verdadero Padre Ñamandú, el primero, de una pequeña porción de su propia divinidad, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina, habiéndose erguido de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, concibió el origen del lenguaje humano, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora, creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje humano, e hizo que formara parte de su propia divinidad. Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento de las cosas, creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano, e hizo el verdadero Padre Ñamandú que formara parte de su propia divinidad. Así reza el Algura Tutá, el fundamento de la palabra, recopilación de los textos míticos de los Mbuga guaraní del Guairá, confiados al antropólogo León Cadogan y recogidos por él desde el año 1946. Para los guaraníes, la palabra no es solamente un medio de expresión, ella es el sitio, el asiento de toda la existencia, nos señala la lingüista compatriota Delicia Villagra Batox al reflexionar sobre el valor sagrado, trascendente y vital de la palabra. Tengo la plena seguridad de que todos los aquí convocados estamos convencidos del valor de las lenguas en la vida del ser humano, en esa relación que establece consigo mismo,
con los demás, con la naturaleza, con un ser trascendente. De igual modo, estamos convencidos que las lenguas constituyen instrumentos de interacción e integración entre los pueblos y que trabajar por su preservación deriva en la salvaguardia de los conocimientos y competencias locales y autóctonos. No podemos soslayar el riesgo de desaparición que corren tantas lenguas en el mundo, especialmente las lenguas indígenas de nuestros países de América. Y si seguimos aceptando la preeminencia de lenguas dominantes en los espacios comunitarios, en nuestros sistemas educativos, en las industrias editoriales, en los servicios públicos, en el ciberespacio y en los medios convencionales de comunicación, será débil o nula nuestra contribución en la promoción y puesta en valor de estas lenguas en todos los ámbitos de la sociedad. El año 2019, declarado por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos llama la atención sobre la pérdida de nuestras lenguas y la necesidad de conservarlas y revitalizarlas. Si por empoderamiento entendemos el proceso por el cual las personas, las comunidades, las instituciones autogestionan sus necesidades con mucha autonomía, reconociendo la posibilidad de influir en la propia existencia para transformarla, para cambiarla, estamos llamados a asumir un rol activo y convertirnos en actores legítimos de la revitalización de nuestras lenguas para posicionarlas en el contexto comunitario, en el contexto nacional, en el contexto regional y mundial. Sin empoderamiento de los hablantes de las lenguas, todo esfuerzo desde los organismos e instituciones dedicadas a la aplicación de políticas lingüísticas obtendrá débiles, si no nulos, resultados. Las lenguas viven porque existen hablantes que no renuncian a ellas. Por ello, cuando expresamos en guaraní en el lema de nuestro seminario, ñañemomba, eñaneñe en guerareje, tajecocatú arapire, aludimos al empoderamiento social, político, cultural de los hablantes, a la fuerza que podemos imprimir los hablantes para dar vitalidad a nuestras lenguas y lograr que trasciendan el entorno comunitario y sean lenguas conocidas, reconocidas, valoradas, difundidas, usadas efectivamente en el mundo. En Paraguay estamos congratulados de ser sede de este importante seminario internacional en el que se plantea como uno de los temas de los grupos que sesionarán de manera simultánea el plan de trabajo regional para la celebración del año 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El esfuerzo sinérgico entre organismos gubernamentales y la UNESCO, como entidad encargada de la coordinación de las actividades para estas celebraciones, posibilitará contar con este anhelado plan regional orientado a traducir en iniciativas concretas y acciones favorables a las lenguas indígenas los mandatos de normativas, instrumentos,